Bienvenidos peregrinos, en el video del día de hoy vamos a estar abordando los últimos acontecimientos de última hora que están sucediendo entre Rusia y Ucrania en el campo de batalla. Y es que después de que los rusos lanzaran un masivo ataque en contra de varias localidades en Ucrania, pero sobre todo en contra de la capital ucraniana, Kiev, un lanzamiento aéreo por parte de Rusia que dejó inclusive daños en distintas embajadas europeas. Inmediatamente después de eso y el día de hoy por la mañana, en varias regiones rusas, específicamente en Kazán, una región que se encuentra a más de 1200 kilómetros de la región ucraniana en donde se está llevando a cabo el enfrentamiento entre rusos y ucranianos. En esa región de Kazán y en otras de Rusia, drones militares ucranianos alcanzaron estas localidades, provocando así, peregrinos, alerta máxima para Putin y los suyos. ¿Están listos para toda la información que les tengo que dar en el video del día de hoy, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos, peregrinos. Vamos a meternos de lleno con toda la información al respecto de este tema. Créanme que además del conflicto en sí, vamos a abordar otros temas como por ejemplo la cancelación del acuerdo entre Rusia y Ucrania para que Rusia pueda llevar gas natural ruso a Europa por debajo del suelo ucraniano, algo que le va a afectar muchísimo a Hungría y a Eslovaquia, sobre todo, que están tratando de presionar a Zelensky para que alargue este acuerdo y puedan seguir obteniendo gas natural ruso, proveniente obviamente desde Rusia, pero que transita por debajo del suelo ucraniano. Entonces vamos a meternos de lleno con todo este tema, peregrinos, y comenzamos precisamente con el tema de que el aeropuerto de Kazán en Rusia reabrió ya a estas horas del día de hoy, tras haber cerrado temporalmente debido a un lanzamiento aéreo con drones ucranianos. Y es que 3 oleadas de drones alcanzaron entre las 7:40 de la mañana y las 9:20 también de la mañana, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, a uno de los edificios más importantes en Kazán. 3 drones fueron destruidos por sistemas de defensa aérea y otros 3 por sistemas electrónicos para desactivar los drones en pleno vuelo. Esto según el propio Ministerio de la Defensa de Rusia. No se han reportado víctimas mortales, peregrinos, pero las autoridades locales rusas cancelaron eventos masivos y ofrecieron alojamiento temporal a los evacuados. Videos no verificados muestran este video, peregrinos, en donde claramente se puede ver a un dron militar ucraniano impactando en uno de los edificios más importantes en Kazán, Rusia. Y aquí hay 2 cosas a las cuales le tenemos que poner mucha atención, peregrinos. Primero, el hecho de que Kazán se encuentra a más de 1000 kilómetros de distancia de Ucrania. Es decir, que este dron ucraniano recorrió 1000 kilómetros, lo que nos demuestra al mismo tiempo el incremento en las capacidades y en la tecnología militar ucraniana. Y segundo, nos muestra que a pesar de todo el alarde de Vladimir Putin, los sistemas de defensa aérea rusos no son inquebrantables. ¿Por qué? Porque vimos cómo un dron militar ucraniano recorrió más de 1000 kilómetros y llegó a impactar en un edificio en Kazán. Todo esto nos demuestra, peregrinos, que conforme avance el tiempo, los ucranianos van incrementando su tecnología militar, sobre todo en drones militares. De hecho, en Estados Unidos, peregrinos, ya están hablando de que Ucrania pudiera convertirse en la principal potencia en cuanto al desarrollo de tecnología militar en drones. Ojo, solo en drones, para que no me vayan ahí a decir cosas en los comentarios. Bueno, los aeropuertos en Rusia de Izhevsk y Saratov también suspendieron temporalmente sus vuelos, pero las restricciones hasta estos momentos en los cuales les estoy grabando el video, peregrinos, ya fueron levantadas. En Ucrania, peregrinos, mientras todo esto pasaba, un lanzamiento masivo con drones y misiles rusos causaron graves daños y dejaron a 12 personas heridas. Este lanzamiento, peregrinos, finalmente dañó una catedral histórica, dañó 6 embajadas y otros edificios. Ucrania afirmó haber derribado 5 misiles Iskander-M lanzados por Rusia.
¿Cuáles fueron las embajadas dañadas por estos lanzamientos rusos en Kiev? Bueno, las embajadas de Albania, Argentina, Palestina, Macedonia del Norte, Montenegro y Portugal sufrieron daños, pero no hubo heridos entre el personal diplomático. Eso fue, digamos, lo mejor, peregrinos. ¿Por qué? Porque se evitaron conflictos a mayor escala. Rusia declaró que estos lanzamientos estaban dirigidos contra un centro de comando de la inteligencia ucraniana, que estuvo involucrada en el diseño de misiles y sistemas Patriot, como respuesta a lanzamientos ucranianos previos. Es decir, Rusia de alguna u otra forma, peregrinos, tomó la decisión de llevar a cabo este lanzamiento masivo en contra de localidades ucranianas, sobre todo en contra de la capital Kiev, dañando la catedral y varias embajadas europeas, occidentales. Tomó la decisión como represalia por estos lanzamientos, por los lanzamientos con drones militares ucranianos que, repito, recorrieron más de 1000 kilómetros y uno de ellos terminó impactando en este edificio en Kazán, Rusia. En Kazán, peregrinos, recordemos que se llevó a cabo la cumbre de los BRICS recientemente. ¿Ustedes creen que Ucrania no quiere mandarle el mensaje a Putin de que esa ciudad que fue sede de la cumbre de los BRICS puede ser alcanzada fácilmente por los ucranianos con sus drones? Por supuesto, peregrinos, ese fue el mensaje, porque si Ucrania quisiera realmente hacer daño, pues no lo haría con un dron militar que llega a un edificio en Kazán, lo haría con un lanzamiento masivo, algo que no hace, obviamente, porque estamos hablando de que se le llevaría a cabo un ataque en contra de la principal potencia nuclear, que es Rusia. Bueno, mientras todo esto pasaba, peregrinos, hay que hablar de que también ocurrió el hecho de que un barco llamado Gram Express envió una señal de auxilio en el estrecho de Kerch, debido a retrasos en el pago de salarios y la falta de alimentos para la tripulación, que no ha recibido pagos en 3 meses ni comida desde el 16 de noviembre, peregrinos, según el sindicato de marineros rusos. Es decir, se empiezan a ver crisis, conflictos internos en Rusia, precisamente por el colapso de la economía de Putin. El estrecho de Kerch, peregrinos, es una ruta marítima clave que conecta el Mar Negro con el Mar de Azov. Es supervisado además por la oficina del fiscal del transporte del sur de Rusia para garantizar la seguridad de navegación tras la señal de socorro. Y mientras esto ocurría, peregrinos, hay algo que está ocurriendo diplomáticamente, y es que Hungría está tratando de negociar con Rusia y con Ucrania para mantener abiertas las rutas de tránsito de gas a través de Ucrania que proviene desde Rusia, ya que el acuerdo de tránsito actual expira el 31 de diciembre y Ucrania ha anunciado que no lo va a renovar. El primer ministro húngaro Viktor Orbán propuso una solución en la que el gas que entre a Ucrania ya no sea gas ruso, sino que pertenezca a los compradores como Hungría o Eslovaquia antes de llegar al territorio ucraniano. Ucrania rechaza permitir que Rusia gane ingresos adicionales por exportaciones de gas mientras continúa su invasión, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ahora bien, Hungría, que es vista como el país más cercano a Rusia dentro de la Unión Europea y la OTAN, sigue dependiendo muchísimo del gas ruso y ha solicitado a Estados Unidos una extensión de sanciones para continuar comprando a través del ahora sancionado banco ruso Gazprombank. Estados Unidos impuso recientemente sanciones adicionales el 21 de noviembre en contra de Gazprombank y otras instituciones financieras rusas, restringiendo transacciones internacionales y dificultando la financiación del ejército ruso. Y es que estas nuevas sanciones, peregrinos, buscan cerrar vías de financiación para Rusia, ya que Gazprombank ha sido utilizado para adquirir equipo militar, pagar soldados y compensar a las familias de militares caídos en el conflicto en contra de Ucrania. El gobierno húngaro considera las sanciones como una amenaza en contra de su soberanía y seguridad energética, ya que Hungría depende actualmente de 4.5 mil millones de metros cúbicos de gas ruso bajo un acuerdo de 15 años firmado apenas en el 2021. Para todos aquellos que piensen, peregrinos, que Ucrania no tiene cómo presionar a sus aliados europeos, por supuesto que tiene herramientas. Una de ellas
además de muchas otras que ya hemos platicado aquí en videos recientes, es precisamente esta, que Ucrania, sobre todo Eslovaquia y Hungría, que le han bloqueado cosas en el Parlamento Europeo, ahora Ucrania lleva el sartén por el mando y dice: yo no voy a renovar el acuerdo con Rusia, y a partir del 31 de diciembre de este año no vuelve a pasar ni un gramo, ni un centímetro cuadrado de gas natural de Rusia a través de nuestro territorio para llegar al bloque de la Unión Europea. Así que ahora Hungría y Eslovaquia, Hungría con Viktor Orbán y Eslovaquia con Robert Fico, que han criticado mucho a Zelensky, ahora tendrán que darle todo lo que pida para que les pueda seguir llegando gas natural ruso. Se dice, peregrinos, que Robert Fico, el líder de Eslovaquia, planea visitar en los próximos días Rusia para reunirse con Vladimir Putin y abordar todo este tema. Pero, ¿ustedes qué piensan de toda la información que les di en el video del día de hoy? Espero haber sido claro, peregrinos. No olviden dejarme su opinión en la zona de los comentarios y nos vemos en la próxima. Muchas, pero muchas gracias.